Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video donde estaremos viendo la segunda parte de la norma 01 STPS en su versión 2008. Sean bienvenidos a esta segunda parte y comencemos. El punto número 7 de la norma, requisitos de seguridad en los centros de trabajo. Las disposiciones generales. 7.1.1. Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como los pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrollen. 7.1.2. Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personal y vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los trabajadores del centro de trabajo deben delimitar de tal manera que se dispongan de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que en ellas se encuentren. Tal delimitación puede realizarse con barandales, con cualquier elemento estructural, con franjas amarillas de al menos 5 centímetros de ancho, pintadas o adheridas al piso, o por una distancia de separación física. 7.1.3. Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo deben facilitar sus actividades y desplazamiento. 7.1.4. Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas deben, además de cumplir con lo que se indica en la presente norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale al usarlas. 7.1.5. Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a los que fueron destinados. En caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas y, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo. 7.1.6. Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a su naturaleza de actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentes que pudieran afectarlos. 7.2. Techos. Los techos de los centros de trabajo deben A. Ser de materiales que protejan las condiciones ambientales externas. B. Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, solo si fueran diseñados o reconstruidos para estos fines. C. Permitir la salida de líquidos y D. Soportar las condiciones normales de operación. 7.3. Las paredes de los centros de trabajo deben A. Mantenerse con colores tales que eviten la reflexión de luz cuando se trate de caras interiores para no afectar la visión del trabajador. B. Utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines. Y C. Contar con las medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de 2 metros de altura hacia otro lado de la pared, para las que haya peligros de caídas para los trabajadores. 7.4. Pisos. Los pisos de los centros de trabajo deben A. Mantenerse en condiciones tales de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle, no generar riesgos al trabajador. B. Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquido no generen riesgos de caídas o resbalones. C. Ser llanos en las zonas de tránsito del personal. D. Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables de altura mínima de 90 centímetros u otro medio que proporcione protección cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura. Y E. Contar con señalización de acuerdo a la norma 026 STPS 1998, donde existan los riesgos de cambio de nivel
o las características de la actividad o proceso en el que se desarrolle. 7.5. Escaleras. Las escaleras en los centros de trabajo deben cumplir con lo siguiente. A. Tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto, y en ese caso se deben de señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Las señales deben cumplir con lo establecido en la norma 026 STPS o la que las instituya. Cuando tengan descansos, estos deben de tener al menos 56 centímetros para los tramos rectos, utilizando un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos 90 para el ancho superior. Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación mínima de más o menos 5 centímetros. D. En las escaleras con cambio de dirección o en las denominadas caracol, el peralte debe ser siempre de la misma altura. La huella de los escalones en sus tramos rectos debe tener una longitud mínima de 25 centímetros. El peralte una altura no mayor a 23 centímetros. La orilla de los escalones debe ser redondeada. F. La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo o cualquier superficie, debe ser mayor a 200 centímetros. G. Las huellas de los escalones deben de contar con materiales antiderrapantes. 7.5.1. Escaleras de emergencia exteriores. Las escaleras de emergencia exteriores deben contar con las siguientes condiciones. Ser de diseño recto en sus secciones o tramos. B. En todo momento ser operada sin que existan medios que obstruyan o obstaculicen su accionamiento. C. Para cada piso tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel. D. Ser diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ella pudieran caer y eviten su acumulación. E. Que los pisos y huellas sean resistentes y de material antiderrapante en caso de contar con descansos. F. Estar fijas en forma permanente en todos los pisos, excepto en el inferior, en el que se puedan instalar plegables. En este último caso debe ser diseñado de tal que el accionamiento baje hasta el suelo. G. Estar señalizadas en su acceso conforme a lo establecido en la norma 026 STPS. H. Contar con puertas de acceso a las que les dé mantenimiento periódico para evitar su deterioro por el transcurso del tiempo y para garantizar su operación en cualquier momento. Se deben registrar los mantenimientos realizados a las puertas de acceso al menos una vez cada 6 meses. Los registros deben de contener al menos la fecha de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado y los nombres y firmas de las personas involucradas en esta actividad. Sus puertas de acceso deben abrir en la dirección normal de salida de las personas. J. Sus cerrojos deben ser de naturaleza tal que abran fácilmente desde adentro. K. Contar en cada puerta con su respectivo cierre automático que permita el libre flujo de las personas durante la emergencia. 7.5.2. Escaleras con barandales con espacios abiertos. Las escaleras con barandales que cuentan con espacios abiertos debajo de ellos deben tener al menos un barandal dispuesta paralelamente para la inclinación de la escalera y cumplir con lo siguiente. A. El pasamanos debe estar a una altura de 90 centímetros. Los barandales deben de estar colocados en una distancia intermedia entre el barandal y la paralela formada entre la altura media del peralte de los escalones. Los baluastres deben estar colocados, en este caso, cada 4 escalones. En caso de no colocar barandal, colocar baluastres en cada escalón. D. Los pasamanos deben ser continuos, lisos y pulidos. E. En caso de contar con pasamanos sujetos a la pared, estos deben estar fijos por medio de anclas aseguradas en la parte inferior. F. Las anclas referidas en el inciso anterior deben ser empotradas en la pared y tener una longitud suficiente para que exista un espacio libre de por lo menos 4 centímetros entre el pasamanos y la pared,
o cualquier saliente, y no se interrumpa la continuidad de la cara superior y el costado del pasamanos. G. Cuando la escalera tenga un ancho de 3 metros o más, debe contar con un barandal intermedio y uno de extremos. H. Cuando la escalera esté cubierta con muros de sus dos costados, debe contar al menos con un pasamanos. I. Las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen entre nivel y nivel todos sus niveles, aun cuando existan elevadores y escaleras eléctricas. 7.6. Rampas. Las rampas que se utilizan en los centros de trabajo deben cumplir con las siguientes condiciones. A. La carga que por ellas circule no debe sobrepasar la resistencia para la cual fueron destinadas. B. No debe tener deformaciones que generen riesgos a los transeúntes o a los vehículos que por ellas circulen, sin importar si son fijas o móviles. En las rampas móviles se debe indicar la capacidad de carga máxima. C. Las que utilicen para tránsito de los trabajadores deben tener una pendiente máxima del 10%. Si son para mantenimiento, deben de tener una pendiente máxima de 17%, de acuerdo a la siguiente ecuación. La pendiente es igual a la altura sobre la longitud por 100. D. Deben de tener un ancho suficiente para ascender y descender sin que presente obstrucciones en el tránsito de los trabajadores. E. Cuando estén destinadas al tránsito de vehículos, deben ser igual al ancho del vehículo más grande, que circule por la rampa más 60 centímetros. F. Cuando la altura entre nivel superior e inferior exceda los 150 centímetros, debe contar con un barandal de protección lateral. Cuando se encuentren cubiertos por muros en sus costados, debe tener al menos un pasamanos. No aplica esta disposición cuando la rampa se destine solo para el tránsito de vehículos. La distancia libre mediante cualquier punto de la rampa al techo o cualquier otra superficie superior sobre la vertical del punto de medición debe ser mayor a 200 centímetros. Cuando estén destinadas al tránsito de vehículos, deben ser igual a la altura del vehículo más alto que circule por la rampa, más 30 centímetros como mínimo. Debe contar con señalización que indique la altura de la rampa. En las partes abiertas debe contar con los zoclos de al menos 10 centímetros o cualquier otro elemento físico que cumpla con la función de protección. 7.7. Escaleras. 7.7.1. Escaleras fijas. A. Deben de ser en material cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas de las actividades para las cuales fueron destinadas y estar protegidas en su caso de las condiciones ambientales. B. Los anclajes deben de ser suficientes para soportar el peso de los trabajadores que lo utilicen. C. Cuando se requiera debe existir indicaciones sobre la restricción de su uso. D. Debe tener un ancho mínimo de 40 centímetros y cuando su altura sea mayor a 2.5 metros, el ancho mínimo será de 50 centímetros. E. La distancia entre peldaños no debe ser mayor a 38 centímetros. F. La separación entre el frente de los peldaños y los objetos más próximos al lado de ascenso debe ser por lo menos 75 centímetros. G. El lado opuesto de ascenso, la distancia entre los peldaños y los objetos sobresalientes debe ser por lo menos de 20 centímetros. H. Debe tener espacios libres de por lo menos 18 centímetros, medidos en sentido transversal hacia afuera de ambos lados de la escalera. I. Al medir inclinación de la escalera desde la parte opuesta de ascenso con respecto al piso, esta debe estar comprendida entre 75 y 90 grados. J. Debe contar con protección circulante en un diámetro de dimensiones laterales que permita el ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de 200 centímetros del piso y al menos de 90 centímetros por encima del último nivel del peldaño ascendiente. K. Cuando la altura sea mayor a 6 metros debe permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como línea de vida. L.
debe tener descanso de por lo menos cada 10 centímetros de altura. Estos deben contar con barandal de protección lateral, con una altura mínima de 90 centímetros, intercalando las secciones, a excepción de las escaleras de las chimeneas. M. En caso de contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, estas deben prolongarse por encima del último nivel de ascenso de la escalera por lo menos 90 centímetros, ser continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permite el ascenso y descenso seguro. N. Las escaleras fijas cuyos peldaños son alcayatas, incrustadas o soldados de forma alterna a ambos costados de los postes que soportan cables de telefonía o energía eléctrica deben cumplir con las siguientes condiciones. 1. La distancia entre las alcayatas de un mismo costado debe ser superior a 90 centímetros, de tal manera que entre alcayata alternada la distancia sean igual o menor a 45 centímetros. La alcayata debe sobresalir por lo menos 20 centímetros del lugar empotrado o soldado para soportar al trabajador. Y tercero, la alcayata debe ser lisa para evitar daños en las manos de los trabajadores. 7.7.2 Escaleras móviles. Las escaleras móviles deben cumplir con los requerimientos de dimensiones establecidas para las escaleras fijas, en lo que se refiere al ancho, espacios libres y distancia de peldaños. Las correderas y las guías sobre las que se desplazan las escaleras móviles que cuenten con ellas, así como los materiales utilizados en su construcción, deben ser capaces de soportar las cargas máximas a las que serán sometidas y ser compatibles con la operación a las que se destinen. Para las escaleras portátiles, debe prever en su uso que la inclinación cumpla con la siguiente condición: que la separación del punto de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical corresponda a una distancia mínima equivalente de un peldaño por cada 4 peldaños de altura. Solo se debe permitir el uso de escaleras móviles cuando se presente condiciones de seguridad en la estructura, peldaños completos y fijos, materiales o características antiderrapantes en los apoyos y peldaños libres de grasa, aceite u otro producto que lo haga resbaloso. En la realización de trabajos eléctricos se permite el uso de escaleras móviles de material mecánico si están aislados en su punto de apoyo y en los peldaños. Las escaleras móviles deben contar con elementos que eviten el deslizamiento de su punto de apoyo, en su caso anclarse o sujetarse. Punto número 8 de la norma. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, estos deben de cumplir lo siguiente. 8.1. El aire que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentren laborando otros trabajadores. 8.2. El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente para permitir la purga de contaminantes. 8.3. Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de que los sistemas estén en condiciones de uso. El contenido del programa y el resultado de esta ejecución debe conservarse por un año y estar registrados en bitácoras o cualquier otro medio, incluyendo los magnéticos. Bueno amigos, hasta aquí dejaremos este video. En el siguiente video, la parte 3, veremos de la norma 01 STPS los siguientes puntos: requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos, unidades de verificación, procedimientos para la evaluación de conformidad, la vigilancia, bibliografía y las concordancias con las normas internacionales. Hasta la próxima, no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la siguiente.